Olá, mis amigos de Latinoamérica. En este vídeo vamos ver cómo podemos calcular y también ajustar la ganancia de entre una radio y un amplificador monoblock para los bajos. En este caso, en los amplificadores, por ejemplo, de la línea bass, donde no tenemos aquí el LED indicador de clip. Entonces, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos calcular? Recuerdas que la línea Bass 400 tiene hoy tres modelos diferentes. Entonces tenemos el modelo de 1 ohmio, tenemos el modelo de 2 ohmios y el modelo de 4 ohmios. ¿Cómo podemos hacer para calcular la tensión máxima para su potencia máxima aquí en la salida? Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí una calculadora donde podemos hacer el cálculo. Entonces, aquí, un ohmio, entonces son 400 watts veces 1 de 1 ohmio es igual a 400. Raíz cuadrada de esto es 20 voltios. Entonces, para tenermos los 400 watts RMS a 1 ohmio, aquí en la salida vamos a tener que tener 20 voltios RMS. Y si el modelo es de 2 ohmios, ¿cuál es la tensión? Vamos a calcular. Entonces, tenemos aquí 400 veces 2 ohmios es igual a 800. Raíz cuadrada de esto son 28,28 voltios. Entonces, 28,3 voltios en la salida para el modelo de 2 ohmios. Y para el modelo de 4 ohmios, el mismo cálculo, 400 watts veces 4 ohmios, 1600, raíz cuadrada de esto, tenemos que tener 40 voltios para tenermos la potencia de 400 watts a 4 ohmios. ¿Ok? Entonces, en este modelo, que es de 1 ohmio, 400 veces 1, raíz cuadrada, son 20 voltios. ¿Cómo podemos ajustar estos 20 voltios aquí en el amplificador? Aquí, de manera muy sencilla, tenemos ya aquí el pendrive con una frecuencia fija, en este caso 60 Hz a 0 dB. Tenemos aquí nuestro voltímetro en la salida y tenemos también aquí un osciloscopio para vermos la salida, ¿ok? Entonces, vamos primero a encender el sistema, poner la pista y después vamos a medir y aquí vamos a verificar cómo hacer. Puntos importantes de los ajustes. Aquí, en la radio, como en el otro vídeo hablé, dejar los ajustes en flat, muy importante este punto, y si tiene loudness, encenderlo, ¿ok? Punto importante. Aquí en el amplificador, sugiero aquí hacer un ajuste muy sencillo. Aquí podemos empezar con la ganancia en mínimo, su subsonic en mínimo, su high pass en máximo, su frecuencia del bass boost en mínimo y su bass boost en mínimo. Entonces, para tenermos la frecuencia y el uso más extenso, más largo del sistema. Así, después podemos hacer un ajuste más fino, pero ahora podemos hacer de esta manera, ¿ok? Entonces, vamos a encender el sistema. Ahora vamos a encender la radio, poner aquí en la pista 2, que es de la frecuencia más baja, encender el voltímetro, encender el osciloscopio, donde tenemos que hacer sus ajustes. Poner un poco de señal. Y ya tenemos aquí su imagen. Entonces tenemos aquí a cerca de 12 voltios. Entonces vamos ahora
hacer el ajuste. Aquí en el volumen vamos a dejar en 25. Sabemos que el volumen llega hasta 30, entonces vamos a tener 5 puntos de volumen para hacer un ajuste cuando la grabación no es a 0 dB. Entonces tenemos este punto muy importante. Y ahora vamos a hacer el ajuste para llegarnos a los 20 voltios, que es para este amplificador. Entonces vamos aquí en la ganancia y vamos a subir la ganancia hasta llegar a los 20 voltios. Y tenemos a cerca de 20 voltios con el canal de audio limpio. Muy importante este punto. Como vimos, tenemos aquí la potencia de los 400 watts RMS a 1 ohmio con el sinal limpio. Y ahora podemos hacer los ajustes como en los otros vídeos de su high pass y su low pass aquí en el amplificador. Tenemos un vídeo exclusivo donde hacemos todos los ajustes en las frecuencias que queremos. Muy sencillo, muy fácil. ¿Ok? Como vimos, muy sencillo hacer los ajustes de potencia, de ajuste de la ganancia para llegar a la potencia en el amplificador de la línea bass, principalmente de los amplificadores que no tienen LED clip para indicar la potencia máxima. ¿Ok? Sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.